Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión número 14 de la materia de geografía. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es tiempo meteorológico y clima. Bueno, no es lo mismo estado del tiempo que clima. Fíjense, estado del tiempo es el comportamiento de las condiciones atmosféricas que se van desarrollando durante un día completo. Por ejemplo, estado del tiempo puede decir, bueno, el día de hoy la temperatura va a ser a tantos grados, etcétera, 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 se producen lluvias, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el estado del tiempo. Mientras que clima es el producto, o ese es de 10 años y de un espacio geográfico. Por ejemplo, sabemos que aquí el clima es templado, ¿no? Sabemos que aquí el clima es cálido, que el clima es frío. Entonces, es muy distinto. Por eso a veces nosotros en nuestro lenguaje coloquial nos equivocamos, porque decimos, ¿cuál es cómo va a estar el clima hoy? ¿No? Entonces, la idea del clima pues, es el mismo. Moviendo que tenemos que ver el tiempo meteorológico o el estado del tiempo, ¿no? ¿Cuánto está, cómo vamos a estar el estado del tiempo? Entonces, va a llover. Entonces, esa es la gran diferencia que queremos que entendamos. Bueno, ¿cuáles son esos factores del clima? Pues, número uno es la insolación, número dos, la vegetación, número tres, relieve, cuatro, continentalidad y cinco, perdón, corrientes marinas. Veamos cada una de ellas. La insolación es el factor astronómico que tiene que ver cómo llegan los rayos solares en cada punto de la Tierra. Eso es muy importante porque es básico para determinar cómo es el clima, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, precisamente como la Tierra no está, digamos, recta completamente, está inclinada, entonces esta inclinación hace que se generen estas distintas zonas. Si la Tierra estuviera a lo mejor un poquito más, si estuviera recta, si no tuviera esta inclinación, a lo mejor tuviéramos el mismo clima en todos lados, ¿no? Pero por esta inclinación hace que surjan estas partes. Por eso es que en el Ecuador la zona es cálida, porque el momento de estar inclinado, pues esta parte le llega más el calor, ¿no? Tenemos también que arriba son zonas templadas y finalmente hasta el norte pues, tenemos zonas frías, precisamente por este movimiento de la posición del planeta, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque hace que entre más cerca estés del Ecuador, pues tengas tengas un clima más cálido, que si te vas alejando del Ecuador, pues vas a tener zonas más frías. Bueno, el relieve, pues es también muy importante porque los modifica mediante la altura y la altitud. Por cada 100 metros de descenso, la temperatura disminuye 1 grado centígrado. ¿Sale? ¿Qué significa que no es lo mismo vivir en un valle que hacerlo en la parte alta de una montaña? Aunque, por ejemplo, pareciera que están los mismos en la misma altitud de un clima cálido, el relieve lo modifica hasta llegar a ser frío o polar según sea la altura. Por ejemplo, a veces, no sé, no es lo mismo, por ejemplo, en Pachuca, ustedes pueden darse cuenta que vivir en la zona, no sé, aledaños a la ciudad, que vivir en la zona céntrica, donde ya está un poquito más alto, ¿no? Entonces, te llega más las corrientes frías. Entonces también este relieve influye en esta parte de un clima más cálido. La continentalidad se refiere a la lejanía o cercanía de un lugar respecto al mar. El agua también juega un papel muy importante, ya que es un termostato natural y mantiene estas temperaturas constantes, entre más alta y más baja durante el día. Por ejemplo, si se encuentra cerca del mar, las temperaturas no se dan tanto como si el espacio se encuentra muy lejos del agua. Por ejemplo, desde aquí les pongo en Acapulco, esa de noche tienden a ser cálidas, pero hay ciudades muy dentro de los continentes como Zacatecas, Durango, que tienen veranos muy cálidos, inviernos muy fríos. Entonces, también entre más cerca estés del agua, depende y te ayuda a tener una temperatura más cálida. Obviamente esto depende también de la posición, porque por ejemplo, si estás en Alaska, pues el mar de todos modos va a hacer que esta parte sea pues más fría, ¿no? Pero aquí estamos hablando de continentalidad, que quiere decir que entre más lejos estés del mar, si estás dentro de una sola calidad, pues vas a sentir más frío, ¿no? Y bueno, lo que vimos la vez pasada, las corrientes marinas, pues hay dos tipos de corrientes marinas, cálidas y frías, y también estas ayudan o hacen que ciertos lugares que en teoría deberían de ser fríos, por esta corriente cálida, pues son calientes. Y finalmente, pues tenemos la vegetación. Entonces, la presencia o falta de vegetación hace que las temperaturas, pues, fluctúen sin importar que se encuentren en la misma altitud. Por ejemplo, puede haber que se presenten semisecos o secos o boscosos o selváticos, pero pues ayudan a estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la selva pues hace muchísimo calor, ¿no? Y un bosque es mucho más cálido por lo mismo de los árboles. Y bueno, ¿qué elementos? Ya vimos entonces que estos son básicamente los factores
factores que inciden en el clima. Pero, ¿cuáles son estos elementos del clima? Pues bueno, estos elementos del clima son tres: precipitación, humedad y nubosidad. La precipitación, perdón, pues simplemente es la caída del agua, ¿no? Como lluvia, granizo, nieve, y pues se mide con un pluvómetro, se registra con el pluvógrafo en milímetros del año, y debido a que en muchas partes no llueve todo el tiempo. Entonces, obviamente, pues si no llueve mucho, pues esto que va a hacer que sea una zona seca, ¿no? Si llueve bastante, pues va a ser una zona a lo mejor muy cálida, como la selva, o dependiendo del tipo de precipitación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo esta simbología que se ocupan para determinar las características de la temporada. Por ejemplo, F, lluvias todo el año. M, lluvias en monzón. Hay lugares donde llueve por meses. W, lluvias en verano, que es lo que a veces tenemos aquí. Siempre llueve más en verano. S, lluvias en invierno. O la X, lluvias escasas todo el año. Entonces, veamos la diferencia. F para que todo el año llueva y X, lluvias escasas. Entonces, otra parte muy importante, pues bueno, la humedad, pues como ya vimos, pues ayuda bastante porque entre más humedad haya, pues va a ser más cálido el clima. Entre menos humedad, pues más frío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Nosotros que estamos en esta zona un poquito más fría, o por ejemplo, si han ido a Monterrey o a esos lugares, el calor es seco, 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 y tienes mucho calor, pero no sudas, precisamente porque no hay humedad. Por ejemplo, ve a Veracruz, ve a las costas del Pacífico, y por ejemplo, el calor es húmedo y te hace sudar, 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 sudar. Por ejemplo, si han ido a Los Cabos, también en Los Cabos, por ejemplo, ahí es un calor seco y realmente casi no sudas. Pero, por ejemplo, en Veracruz, Veracruz como es húmedo, pues sudas muchísimo. Entonces, esa es otra parte de la humedad. Y finalmente, la nubosidad, pues depende de las nubes, ¿no? Por ejemplo, tenemos nubes bajas de 0 a 2 kilómetros, nubes medias de 2 a 8 y nubes altas. Y pues pueden encontrar desde los 2 kilómetros, ¿no? Y tipos de simbología, pues bueno, aquí tenemos las nubes. Entonces, las actividades de aprendizaje, pues son realizar, investigar cuáles son los tipos de nubes, dibujarlas y describirlas un poquito. ¿Sale? Entonces, simplemente pues es un esquema de nubes, búsquenlos, está muy sencilla la actividad. Entonces, hagamos un resumen básicamente de lo que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, tenemos que no es lo mismo estado del tiempo que clima. Estado del tiempo es cómo va a estar, si va a llover, si va a ser viento, si va a haber granizo, etcétera, ¿no? Y clima, pues es dependiendo en cómo es, si es cálido, frío o templado. Inciden factores, que es insolación, el sol, la vegetación, las plantas, el relieve, la altitud, la continentalidad, si se está más cerca o lejos del mar, y las corrientes marinas que ya vimos en sesiones pasadas. Entonces, pues bueno, por mi parte eso sería todo. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.